Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso. La boca estaba más roja que nunca. Sobre sus labios había gotas de sangre fresca que caían en hilos desde las esquinas de su boca y que corrían sobre su barbilla y su cuello. Hasta sus ojos, profundos y centelleantes, parecían estar hundidos en medio de la carne hinchada, pues los párpados y las bolsas debajo de ellos estaban abotagados. Parecía como si la horrorosa criatura simplemente estuviera saciada con sangre. Yacía como una horripilante sanguijuela, exhausta por el hartazgo. Temblé al inclinarme para tocarlo, y cada sentido en mí se rebeló al contacto. Pero tenía que hurgar en sus bolsillos o estaba perdido. La noche siguiente podía ver mi propio cuerpo servir de banquete de una manera similar para aquellas horrorosas 3 mujeres. Caí sobre el cuerpo, pero no pude encontrar señales de la llave. Entonces me detuve y miré al conde. Había una sonrisa burlona en su rostro hinchado que pareció volverme loco. Aquel era el ser al que yo estaba ayudando a trasladarse a Londres, donde quizá en los siglos venideros podría saciar su sed de sangre entre sus prolíficos millones y crear un nuevo y siempre más amplio círculo de semidemonios para que se cebaran entre los indefensos. El mero hecho de pensar aquello me volvía loco y sentí un terrible deseo de salvar al mundo de semejante monstruo.
¿cómo le va? Muy buenos días. Y bueno, sí, usted seguramente está sintiendo que estamos hablando de una historia de terror, de suspenso, de misterio. Sí, ¿por qué no? Estamos hablando hoy, en el día de hoy, de un personaje que fue creado por el irlandés Abraham Stoker y que salió a la luz en el año 1897. Estamos hablando de ese famoso personaje que según algunos tuvo sus antecedentes en otros personajes que el mundo ha dado, seres que intentan de alguna manera mantener su inmortalidad o seguir viviendo o ser no muertos, como también se les llama, y que recurren a cualquier recurso, a cualquier método para seguir adelante. Estamos hablando de Drácula. Drácula, ese personaje de la novela escrita por Bram Stoker, publicada en 1897, y que se supone estuvo basado en otros personajes que tuvieron que ver con Transilvania, con un príncipe sediento de sangre que se llamó Vlad Tepes o Vlad el Empalador, que asesinó a miles de sus compatriotas, que había quedado loco porque su esposa había fallecido, había sido muerta, todo esto dentro de lo que en ese momento se conocía como el Imperio Otomano. Él vivía en un castillo en Transilvania. Usted lo sabe todo eso porque lo ha visto en el cine reflejado una y mil veces, y en los últimos tiempos ha sido tanta la profusión de películas que tienen al vampiro como personaje central, que también ha empezado a hacerse películas descabelladas, ridículas, como Drácula contra los zombies o Drácula contra los marcianos, o etcétera, etcétera. Usted ya sabe muy bien que se está abusando un tanto de todo esto. Pero hoy nosotros nos queremos referir a el verdadero Drácula, que fue publicada en el año 1897 a través de la pluma del irlandés Bram Stoker, el vampiro más famoso que ha tenido la literatura y el cine en estos últimos 100 años. Y vamos a ilustrar el recordatorio que vamos a hacer de Drácula con música de Liszt. Y lo que escuchábamos en este primer término era la fuga y sobre tema de Bach de Franz Liszt, que dice la tradición que Bram Stoker se basó en la figura de Franz Liszt para dibujar al personaje de Drácula. Realmente, si usted ve las películas, cómo han trasladado las películas la imagen, sobre todo un filme que tuvo que ver con Christopher Lee y Peter Cushing, del año 1958, creo que allí está justamente el kit de la cuestión, es decir, alto, longilíneo, buen mozo, con un acento inglés impecable. Bueno, todo eso es lo que en algún momento y de alguna manera Bram Stoker le mostró al mundo. Con música de Franz Liszt vamos a ilustrar este tema de hoy, de una novela que es una historia epistolar, que consiste en la lectura de una serie de documentos que se envían distintos personajes. Seguramente usted, si lo ha leído, sabe que Jonathan Harker era un joven abogado inglés que se traslada hasta Transilvania porque allí tienen que encontrarse con el conde o el príncipe del lugar, que quiere comprar un espacio para vivir en Londres. Una vez llegado allá, a aquel lugar tan remoto, en los montes Cárpatos de Transilvania, una de las regiones más lejanas de la Hungría de ese momento, él se da cuenta de que hay algo muy raro en ese personaje, que lo recibe con mucha cordialidad. Y bueno, dentro de los próximos días, inmediatamente después, él se ve convertido en un rehén
del conde Drácula, y allí empiezan a suceder las cosas más tremendas que usted se puede imaginar. Yo me imagino lo que debe haber sido leer un Drácula en 1897, cuando todavía no se había manifestado el ser humano en toda su plenitud en cuanto al realismo en la literatura. Si bien Mary Shelley ya había mostrado en la década del 20, del 30, a su Frankenstein, que cuando tenía 18 años de edad, los detalles que muestra Bram Stoker en su Drácula son realmente pavorosos, y sobre todo pavorosos para la época. No digo ahora en que todo el mundo ve todo, y los chicos ven todo y nada se oculta, pero en ese momento debe haber sido realmente un folletín que entró en circulación con mucha fuerza, que se sigue publicando, que se suceden las ediciones desde el año 1897, que después de muerto Bram Stoker, su esposa siguió publicando algunos manuscritos que había quedado. Bueno, todo eso dentro de ese contexto de terror y de misterio que tiene el Drácula en sí. Seguimos con la música de Franz Liszt y después analizamos un tanto la personalidad de este personaje fascinante.
Bien, lo que escuchábamos en segundo término era el concierto para piano número 2, Allegro Moderato, de Franz Liszt. ¿Y por qué elegimos hoy precisamente Drácula? Quiero decirles antes de olvidarme. Hay una serie de terror y misterio que acaba de lanzar La Voz del Interior, donde, entre otros autores, está Bram Stoker con su Drácula, el Frankenstein de Mary Shelley, alguna novela de Robert Louis Stevenson, como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, allí usted se va a reencontrar con lo mejor de la literatura de misterio y terror de todos los tiempos. Quiero decirles que un 8 de noviembre del año 1847 nacía Bram Stoker, es decir, se han conmemorado el 8 de noviembre de este año los 160 años de su nacimiento. Reitero, es una historia ficticia basada en algunas fuentes y sobre todo en el deseo del hombre, del ser humano, de permanecer inmortal o de volver a nacer cada vez que pierde la vida. Se inspiró en un personaje real, el príncipe de Valaquia, Vlad III, nacido como Vlad Draculea, conocido como Vlad el Empalador, o Vlad Tepes, lo hemos visto ya en algunas películas. Según Oscar Wilde y según Arthur Conan Doyle, esta novela de Bram Stoker es una lucha entre el bien y el mal, y han dicho que ha sido la novela más hermosa jamás escrita. Bueno, tenemos que tener en cuenta que todo esto fue a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Por supuesto que después ha habido otros autores que han podido llegar más lejos, pero digamos que el entusiasmo de los contemporáneos de Stoker lo ubicaron como la mejor obra de terror escrita en todos los tiempos. Eso lo dijo Oscar Wilde, lo dijo Conan Doyle con mucha generosidad, pero que la novela está muy bien escrita sin ninguna duda. En un momento determinado, Bram Stoker en su Drácula, y a través del diario de Jonathan Harker, que fue el joven que después fue secuestrado por Drácula allá en Transilvania, dice lo siguiente: su cara era fuerte, muy fuerte, aguileña, con un puente muy marcado sobre la fina nariz y las ventanas de ella peculiarmente arqueadas, con una frente alta y despejada y el pelo gris que le crecía escasamente alrededor de las sienes, pero profusamente en otras partes. Sus cejas eran muy espesas, casi se encontraban en el entrecejo, y con un pelo tan abundante que parecía encresparse por su misma profusión. La boca, por lo que se podía ver de ella bajo el tupido bigote, era fina y tenía una apariencia más bien cruel, con unos dientes blancos peculiarmente agudos. Estos sobresalían sobre los labios, cuya notable rudeza mostraba una singular vitalidad en un hombre de su edad. En cuanto a lo demás, sus orejas eran pálidas y extremadamente puntiagudas en la parte superior. El mentón era amplio y fuerte y las mejillas firmes, aunque delgadas. La tez era de una palidez extraordinaria. Si usted mira imágenes que reflejan a Vlad Tepes, a Vlad el Empalador, se da cuenta que lo tenía muy en cuenta Bram Stoker para hacer esta descripción de Drácula. También este Drácula tan peculiar fue llevado a la pantalla por distintos directores, digamos que siguiendo esta descripción que hizo en su momento Bram Stoker. ¿Por qué en algunos momentos se llamó Nosferatu y en otros momentos se llamó Drácula? En realidad el personaje es Drácula, el personaje de la novela. Lo que sucedió, Drácula quiere decir demonio en rumano. Lo que sucedió es que cuando se hizo el clásico de cine mudo Nosferatu el vampiro en el año 1922 por William Murnau, no se habían conseguido todavía los derechos de la familia, que ya había muerto Bram Stoker, no reconocieron que el director Murnau llevara a la pantalla con el nombre de Drácula. Entonces él le puso Nosferatu,
que significa vampiro en rumano. Esa fue la primera versión que se tuvo en cine del personaje del vampiro y, por sobre todas las cosas, quiero decirle que, más allá de apegarse a la vida, este ser patético que es el vampiro de la literatura que después fue trasladado al cine, tiene un corazoncito. Y tiene un corazoncito que fue mostrado muy bien por Francis Ford Coppola en su Drácula de la década del 80 o 90. Ya voy a ver dónde la tengo por acá, pero ya le voy a decir. Drácula es del año 1992, con Gary Oldman como protagonista. Una de las rasgos peculiares del vampiro era lograr la obediencia de seres repulsivos, como ratas, moscas y murciélagos, pero también de lobos y de zorros. Otra de las capacidades que tenía el vampiro, según Bram Stoker, era una fuerza sobrehumana. Poseía telepatía o control mental. Se podía convertir en animal o en niebla. Perdía las facultades durante el día. El vampiro huía de la luz diurna que lo destruía. Y usted sabe muy bien que, por ejemplo, en la película de Francis Ford Coppola, el vampiro no se refleja en los espejos. Es una de las peculiaridades que lo destaca por sobre los otros seres que lo rodean, que sí se ven reflejados en los espejos. Lo muestra muy bien Francis Ford Coppola en su película. Se supone que duermen sobre tierra traída de su lugar natal en el interior de un ataúd. Esto en el caso de que Drácula se trasladó desde Transilvania hasta Londres, donde tenía que hacer una suerte de negocio. Bueno, beben sangre humana como único alimento y esto los convierte o los mantiene vivos. Viven... si son mordidos, son transformadas las otras personas en vampiros. Si no, no. Pero ellos necesitan permanentemente de la sangre humana como único alimento. ¿Cómo se los puede mantener a raya? Mostrándoles crucifijos, ajos, ristras de ajos, agua bendita, tirarles agua bendita y finalmente, si se los quiere matar o terminar con ellos de una vez, hay que decapitarlos o clavarles una estaca en el corazón. Todo esto lo hemos visto hasta el hartazgo en los distintos Dráculas que ha llevado la distinta cinematografía del mundo a las pantallas. Pero generalmente estos rasgos aparecen en todas las películas. Más extremos o menos, con mayor saña o con menos saña, pero digamos que todos los vampiros que ha dado el mundo del cine siguen la línea que les marcó Bram Stoker en su momento y han ido acercándole otros recursos para hacerlos cada vez más feroces. Si lo consiguen o no es otra cosa. Yo creo que ya nada asusta a nadie, pero digamos que en su momento el público del mundo tembló ante los avances de El hombre vampiro o Drácula. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Estemos atentos a las zonas de riesgo. Una columna de humo significa un incendio. Llama y denuncia al 0800-888-38346. Entre todos, evitemos los incendios forestales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Nos vamos a detener, porque así lo conoce el mundo, en el cine, cómo ha llevado el cine el personaje de Drácula en distintas oportunidades a la pantalla de plata. El primer filme, yo ya les dije, adaptado de la novela, se tituló Nosferatu el vampiro. Esto se debió a la mano maestra del realizador alemán Wilhelm Murnau. En el año 1922 todavía no había conseguido los derechos para que pudiera utilizarse el nombre de Drácula. Entonces, sin el reconocimiento de la familia Stoker, que había muerto Stoker 10 años antes, y que lo llevara a la corte, ganara a la esposa de Stoker el juicio, él decidió hacer la película con el nombre de Nosferatu. Era muda, no había necesidad de hacerlos hablar a los actores, y la familia ordenó, o el juez ordenó, que todas las copias de la película se destruyeran. Pero afortunadamente este veredicto no se pudo llevar a cabo porque las copias estaban muy dispersas ya en todo el mundo. Si usted ve la película esta, del año 1922, se va a encontrar con un encanto que no tienen los filmes de la actualidad. Es otra cosa. El filme en blanco y negro, y sobre todo el cine expresionista alemán, tenía un contraste tan marcado entre los blancos y los negros, pocos grises, que realmente son fascinantes. Es otro mundo, es un mundo mágico, es el mundo, en este caso, de Nosferatu el vampiro, que estuvo interpretado por un actor que se llamó Max Schreck, y que, sí, Shrek, como el monstruo ese que vimos, el ogro. Después hubo una película, La sombra de Drácula, que fue interpretada por William Dafoe, y se hizo justamente el backstage del filme, de este filme dirigido por Murnau, que fue realmente preciosa, desde ya se la estoy recomendando, una película del año 2000 con William Dafoe, que trata sobre la filmación de Nosferatu el vampiro. Bien. Después, la primera versión autorizada del Drácula fue en el año 1931, es decir, 9 años después, por el director norteamericano Todd Browning, que tuvo al actor húngaro Bela Lugosi como protagonista. Allí se acercaba más a la sofisticación que inmediatamente después le fueron dando en Occidente, en esta parte de Occidente, porque aquello transcurría en Europa Central, al personaje de Drácula, el personaje de vampiro, es decir, un atildado caballero, un conde con todas las de la ley, con una ropa acorde, con ese cuello levantado, con el pelo peinado a la gomina, o a la brillantina de Bela Lugosi, con los colmillos saliéndole o apareciéndole de vez en cuando para cazar a sus víctimas o para beber la sangre de sus víctimas. Ese fue el gran intérprete de Drácula durante mucho tiempo, el actor Bela Lugosi, que se consagró con esa historia, con esta historia que lo llevó a la fama, como un conde aristocrático, extranjero, amante de mujeres jóvenes y soñadoras, de lindas mujeres, que no tiene empacho en enamorar a quien a él se le ocurra con tal de seducirla y después traerla hacia sí para poder beberle la sangre. Todo eso fue comenzado en el año 1931 y hubo varios Dráculas de la mano interpretada por Bela Lugosi. Llegamos al año 1958 y tenemos un Drácula interpretado por Christopher Lee y Peter Cushing. Uno haciendo de Drácula, que fue Christopher Lee, y Peter Cushing haciendo del Dr. Van Helsing, que, en su momento, digamos que de enemigo del Drácula pasó a ser amigo. Iban variando, se iban modificando las situaciones por no hacer siempre la misma
la misma trama. Entonces, en algunas de las películas, Mina fue la amada del conde, en otras fue Lucy. Recordamos la versión de Pepe Cibrián Campoy en Argentina de Drácula, de su famoso Drácula, interpretado por Juan Rodó y por Cecilia Milone, donde el personaje de la amada es Mina. Pero Mina en realidad era un personaje amado por otro de los participantes del elenco, del elenco inventado o pergeñado por Bram Stoker. Bueno, este Drácula de Christopher Lee era muy atildado, con un acento muy inglés, anguloso, alto, muy bien plantado. Y bueno, tenía sus encantos, sin ninguna duda, nada que ver con el personaje que inventara o que creara o pergeñara en su momento Bela Lugosi junto al director Todd Browning. El director de este otro Drácula de Christopher Lee fue Terence Fisher en el año 1958, muy elegante, muy atractivo, etcétera, etcétera. Bien, lo que sí fue la primera versión de un Drácula en colores, y la sangre corría por todas partes, un rojo luminoso, que hasta en la cartelera chorreaba sangre, hasta los títulos chorreaban sangre, y bueno, se aprovechó el color. El castillo también estaba decorado, el castillo de Drácula, con colores muy intensos, muy vivos, todo el estilo de la década del 50. Bien, en el año 1977 se estrena un Drácula protagonizado por el actor Frank Langella, que acaba de fallecer hace poco tiempo. Este Drácula era un ser muy romántico, y hay escenas bastante terroríficas, no obstante, pero digamos que allí empieza a modificarse un tanto lo que después Francis Ford Coppola plasmaría en su película de 1992, es decir, un Drácula con mucha capacidad de amar. Aunque parezca mentira, Drácula, que quería saciar su sed de sangre en las hermosas mujeres que conquistaba, también tuvo su corazoncito, no solamente un corazoncito que servía para clavarle estacas, sino que tuvo sus sentimientos hacia una mujer determinada que fue Mina. Eso lo mostró muy bien Ford Coppola en su Drácula de 1992. Gary Oldman fue el protagonista de esta versión del año 92, como les decía. Es la más fiel a la novela. Y si bien acá hay todo el boato, el esplendor y el barroquismo que le diera Francis Ford Coppola a su personaje, que en realidad venía desde la Edad Media, digamos que también muestra ese otro costado, semi-humano, de un hombre que está enamorado por sobre todas las cosas y que, más allá del bien y del mal que es capaz de ejercer o de hacer sobre sus semejantes, quiere unirse a la mujer que ama, no solamente de manera sexual, sino quiere fundir su alma con Mina. Winona Ryder fue la protagonista de este filme de Coppola, y Gary Oldman y ella hicieron, a ver, ¿cómo le puedo decir? Gary Oldman se metió tanto en el personaje y Francis Ford Coppola le dio tantos matices al personaje, que no fue tan lineal como en otras producciones, que es como que el espectador se sintió identificado con él y tuvo cierta empatía y hasta cierta simpatía con este vampiro de Francis Ford Coppola, interpretado por Gary Oldman. Fue el gran rol de la carrera de este actor y bueno, realmente pasó a la posteridad como uno de los grandes trabajos de todos los tiempos. Todo esto entonces en este raconto que acabamos de hacer de cómo el cine llevó a la pantalla el personaje de Bram Stoker, que ya venía precedido con algunos antecedentes de hombres vampiros y de mujeres vampiros también, pero eso es otra historia.
Recuerden que pueden en Facebook encontrar algunos de los programas que vamos subiendo, estos programas de radio, y también capítulos que vamos subiendo del libro La hija de aquella costurera. Después les cuento algo más de fotos que hemos subido a Facebook, pero eso para después. A ver, nos vamos a las empresas amigas que participan en este programa. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí, este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, pone tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, que te espera en Independencia 412. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento, www.invitarte.com.ar. Maidana Libros, textos escolares, bestsellers, libros especializados en sus 3 direcciones, de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Sarsfield, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. En el Centro de Arte Contemporáneo recordamos que todos los jueves hay cine hasta el día 15 de diciembre. Este próximo jueves 30 se ofrecerá la película de Franco Zeffirelli basada en su propia niñez, titulada Te con Mussolini. Allí un ramillete de excelentes actrices inglesas y norteamericanas hacen juego de una manera simpaticísima sobre unas mujeres que alojan a un chiquillo que es huérfano, etcétera. Se supone que es la biografía de Zeffirelli en su niñez. Maggie Smith, Judi Dench, Lily Tomlin, Joan Plowright, que en su momento fue esposa de Laurence Olivier, y Cher, la actriz norteamericana. Todo esto el jueves 30, allí en el Centro de Arte Contemporáneo, dirigido en este caso por el arquitecto Edgardo Bertone. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Estemos atentos a las zonas de riesgo. Una columna de humo significa un incendio. Llama y denuncia al 0800-888-38346. Entre todos, evitemos los incendios forestales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
La Rapsodia húngara de Franz Liszt nos vino como anillo al dedo para ambientar este Drácula que hoy hemos traído a nuestra mesa de trabajo. Me acaba de recordar Nicolás Arcelán que Lon Chaney también hizo su versión. Tantos han pasado por las manos de Drácula para lucirse de alguna manera. Hay otras películas que tienen que ver con vampiros, no son exactamente Drácula, pero son Dráculas también. Recuerde la versión de Roman Polanski de La danza de los vampiros, cuando aquello levantó tanta polvareda y se dijo que el asesinato de su esposa Sharon Tate había tenido que ver con eso. No sé, fue todo muy siniestro, muy sombrío, muy oscuro. Y el pobre Roman Polanski todavía está pagando las consecuencias de todo lo que le siguió a La danza de los vampiros y al bebé de Rosemary, que también tenía que ver con temas parecidos. Hay un filme muy grande, muy importante, que fue un lanzamiento para grandes actores de la actualidad, que se tituló Entrevista con el vampiro, en la década del 80, de Neil Jordan, con Tom Cruise y Brad Pitt, basado en una novela, famosa novela de Anne Rice, y que presentó a una niñita hermosa, hermosísima, que ahora vemos en las películas de Sofía Coppola, por ejemplo, y que se llama Kirsten Dunst. Bien, más allá de toda esta digresión que hemos venido haciendo, que hemos hecho, acabamos de hacer, quiero centrarme en un filme del año 1988 que fue una recreación del Nosferatu de Murnau de 1922. Se llamó también Nosferatu o Vampiro de la Noche, estuvo dirigido por Werner Herzog y tuvo a su actor fetiche como protagonista. Más exacto, no podría haber estado. Más allá del Drácula de Francis Ford Coppola está esta otra versión de un hombrecillo pusilánime de orejas puntiagudas, calvo, sediento de sangre, con un rostro horroroso, con una mueca espantosa, medio animalesco. ¿Y quién fue el protagonista? Insisto, el actor fetiche de Werner Herzog. Se llamó Klaus Kinski. Junto a Klaus Kinski hay una bellísima muchacha, la más hermosa de todas las minas del nombre, de los Dráculas que han habido en el cine. Estuvo maravillosa, se llamó Isabelle Adjani. Hace mucho que no la vemos en el cine francés, pero fue uno de los rostros más bellos que haya dado el cine de terror de todos los tiempos. Entonces, yo personalmente, después de haber visto todas estas películas, incluso la del año 1922, que usted también la puede ver a través de YouTube, me quedo con este Nosferatu de Werner Herzog, que fue un homenaje a la película de Murnau. Werner Herzog, el director de Fitzcarraldo, por ejemplo, y de tantos otros filmes con este loco lindo que se llamó Klaus Kinski, que le hizo la vida imposible, que nunca pudo reponerse, ha tenido varios infartos, Herzog, y ahora se dedica al cine documental. Me imagino que la experiencia nefasta que tuvo con Klaus Kinski no ha querido volver a repetirla en su vida.
El tema Consolación de Franz Liszt nos ubica dentro de la época en que transcurre el Drácula de Bram Stoker. Una historia atemporal que habla del bien, del mal, por sobre todas las cosas. No obstante, el bien está representado por el amor que tiene Drácula o el personaje del vampiro hacia la mujer amada. Es un mundo que nos habla de la ciencia y de la superstición, de la amistad, y eso fue un atractivo muy grande para llevarla al cine. El cine, ¿qué ha hecho con las mujeres que son justamente las víctimas de Drácula? Son correctas y recatadas, pero bajo la influencia del vampiro se convierten, se liberan, se desinhiben, se vuelven sensuales y hasta pícaras, se vuelven sexys, atractivas. Todo eso es debido al embrujo que el personaje de Drácula ejerce sobre el sexo femenino, al menos en las películas. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Estemos atentos a las zonas de riesgo. Una columna de humo significa un incendio. Llama y denuncia al 0800-888-38346. Entre todos, evitemos los incendios forestales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Bien, concierto para piano número 1 de Franz Liszt, el fragmento Quasi Adagio. Y vamos terminando ya, y quiero decirles que seguramente todos tenemos nuestro Drácula favorito a partir de los actores que lo interpretaron en el cine. El mío, personalmente, es el Klaus Kinski, o el personaje de Nosferatu, interpretado por Klaus Kinski en la película de Werner Herzog. No me gustó tanto la película de Coppola, no la he revisado. En su momento me dejó bastante indiferente, la noté distante, pero dicen los que la han revisado
de que es una obra de arte, posiblemente. En cuanto a fotografía, ambientación, actuación, fue realmente magnífica. Pero al Nosferatu de Herzog lo vi más auténtico, tan auténtico como fue el de Murnau en el año 1922. Yo no les voy a hacer una novedad, ni voy a hacer spoiler, si digo que Drácula muere al final. Claro, Drácula siempre tiene que morir. El bien tiene que superar al mal, y eso no escapa a las generales de la ley. Después de haberse hartado de haber desparramado el mal por el mundo, Drácula finalmente muere. Bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Quisimos traer este personaje en el aniversario de los 160 años del nacimiento de Bram Stoker. De alguna manera quisimos hacer un homenaje. Recuerde que hay un musical llamado Drácula, justamente protagonizado por Cecilia Milone y Juan Rodó, de Pepe Cibrián Campoy y de Ángel Mahler. Ha habido otros, yo vi un Drácula en Broadway con actores y protagonistas norteamericanos, y ha habido varias obras de teatro que lo han incluido. Sí, es fascinante el personaje, y sobre todo el personaje amoroso de Drácula, enamorado de Mina, llama la atención, claro que llama la atención. Les voy a repetir la frase que nos acompaña en los últimos tiempos: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Si entra a Facebook va a ver las fotos que nos hemos sacado con parte de este equipo: Diego Quiroga, Nicolás Arcelán, Gustavo Seifer, el equipo que me acompaña en la radio. Faltaría Matías Sáenz, pero ya lo vamos a pescar para hacerle alguna foto. Y antes de despedirme quiero hacerles partícipe de un concurso literario de la provincia de Córdoba. Premio Literario Provincia de Córdoba de la Agencia Córdoba Cultura. Hasta el 20 de diciembre tiene oportunidad, ingrese a la página de Córdoba Cultura, de la Agencia Córdoba Cultura de la provincia de Córdoba, y se va a encontrar con las bases. 40.000 pesos para el mejor manuscrito de cuentos, que tiene lugar hasta el próximo 20 de diciembre. Si usted escribe cuentos, no se lo pierda, no está para nada mal. 40.000 pesos en este momento en la Argentina. Ya sé, usted me va a decir no hacemos nada con 40.000 pesos, pero le aseguro que sí, puede hacer mucho. Me voy a despedir de todos ustedes, ya la semana que viene comenzamos el mes de diciembre, y un abrazo cariñoso a Elenita, a Raquel, a Julie, a la familia Grasso, Mercedes y Rodolfo, que ya están de vuelta, a Marcelo Moreno, a Brigitte, a Julio Cuello, a Miriam Brusa. Agradezco la presencia siempre de Diego Quiroga, de Nicolás Arcelán en los controles, y la custodia permanente, entre comillas dicho esto, de Gustavo Seifer. Quiero decir, controla que todo salga bien, y gracias a él también todo sale bien. Me despido hasta la semana que viene, en que a partir de las 11 aproximadamente estaremos aquí en 93.3 FM Radio Pascal, si Dios quiere. Chao. Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar.